con el resto de estructuras de datos. Voy a compartir mi pantalla. Porfa, me confirman si pueden ver mi pantalla. Tengo el apunte abierto. Sí se ve, profe. Ya, ok, genial. Bien, entonces, nosotros habíamos estado viendo pilas, ¿sí? Habíamos visto como última aplicación de las pilas un evaluador de expresiones aritméticas en notación postfija, ¿sí? Y vamos a ver que hay una aplicación más para las pilas que tiene que ver con los árboles binarios. Recuerden ustedes que cuando estuvimos viendo árboles binarios, nosotros teníamos una estructura, por ejemplo, algo como esto, ¿sí? Un árbol pequeño voy a dibujar, y teníamos uno de los recorridos que nosotros hacíamos sobre un árbol, que era el recorrido preorden, ¿ok? El recorrido preorden, en donde siempre decíamos en el recorrido preorden que visitábamos, era algo así, ¿no? Voy a poner por acá el código que teníamos, ¿no? Lo que siempre hacíamos era primero visitar o hacer un print en este caso, ¿sí? Hacer un print al nodo, .info, y luego lo que hacíamos era llamar recursivamente a preorden por la izquierda, nodo.izquierda, y preorden por la derecha, ¿sí? Fíjense que este método es recursivo, ¿sí? Y podemos hacer ahora uso de una pila para implementar un método de preorden, de recorrido preorden, y que no sea recursivo, es decir, que sea iterativo. En algún momento cuando estuvimos hablando de árboles y de algunos algoritmos, dijimos que cuando veamos una estructura de datos más adelante que nos ayude a hacer todo esto iterativo, entonces lo veremos. Bueno, con una pila uno puede hacer un recorrido preorden iterativo. ¿Cuál es la idea? Miren, les comento la idea y pasamos luego a ver el código, ¿sí? Supongamos que yo tengo una pila, ¿ya? La pila la estamos representando así. Los elementos siempre entran por un extremo y cuando saco los elementos salen por ese mismo extremo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a tomar el nodo raíz, ¿ya? Voy a tomar el nodo raíz y ese nodo raíz lo voy a poner en la pila. ¿De acuerdo? ¿Sí? El nodo raíz lo voy a poner en la pila. ¿Ok? Y mi algoritmo va a ser de la siguiente forma. Mientras yo tenga algo en la pila, o sea, mientras haya algún elemento en la pila, yo voy a sacar ese elemento y voy a imprimir su valor. Pero además, voy a tomar los hijos, ¿sí? Voy a tomar los hijos de ese nodo y los voy a insertar en la pila en el siguiente orden. Voy a insertar primero el nodo de la derecha y luego voy a insertar el nodo de la izquierda. Lo voy a poner en otro color, ¿ya? Para que lo podamos diferenciar. El nodo de la derecha lo voy a poner en azul, ¿sí? Y el nodo de la izquierda en verde. ¿Qué significa? Significa entonces que en algún momento estoy sacando este elemento de la pila, ya no existe, y lo que estoy introduciendo es primero el nodo de la derecha, que es el azul, y luego el nodo de la izquierda, que es el verde. ¿De acuerdo? Luego repetimos el algoritmo. Mientras haya algo en la pila, saco un elemento de la pila. Fíjense, voy a poner aquí al costado el orden en el que fueron visitados los nodos, ¿ya? Primero salió el amarillo porque era la raíz, luego va a salir el verde porque es el siguiente. ¿Sí? Entonces fíjense que estamos sacando este elemento de la pila, ¿sí? ¿Y a quién voy a ingresar? Voy a ingresar a la pila sus nodos hijos, ¿sí? Voy a volver a poner en este caso el nodo azul aquí, ¿sí? Y el nodo verde aquí, por lo tanto vamos a meter en la pila el nodo azul primero y luego el nodo verde después. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir el algoritmo. El algoritmo me dice que saque el tope de la pila. Si yo saco el tope de la pila, es este otro verde, ¿sí? Es este otro verde, por lo tanto voy a poner aquí el otro elemento verde. Y fíjense que al sacar ese elemento verde ya no tengo más elementos que introducir a la pila porque obviamente este nodo verde ya no tiene hijos. ¿Sí? Como ya no tiene hijos, no inserto nada a la pila y continúo con el algoritmo. ¿Quiénes saldrán después? Saldrán los otros dos nodos azules, ¿cierto?
Saldrá el nodo azul de aquí y luego el nodo azul de aquí. Y esos nodos van de por aquí. ¿Sí? Fíjense que utilizando la pila como estructura auxiliar para ir colocando los nodos en ese orden, yo lo que voy a tener en el recorrido es el recorrido preorden. ¿Sí? Fíjense, el recorrido preorden sería el nodo amarillo primero, luego este nodo que está aquí, luego este nodo que está aquí, luego el nodo azul que está aquí y luego el nodo azul que está aquí. ¿Ok? Significa entonces que yo puedo utilizar una estructura de tipo pila para romper la recursividad de este algoritmo preorden y poder hacer el recorrido. ¿Ya? Miren cómo es la implementación. La implementación es tal cual lo que hemos visto ahora en la pizarra. ¿Sí? Voy a definir una clase nodo, voy a definir una clase árbol, que es exactamente lo mismo que vimos en la clase de árboles binarios. ¿Sí? Y además, el árbol está definido por el puntero al elemento raíz inicialmente, y voy a definir un método que se llama preorden, en donde ese método va a utilizar una pila. ¿Sí? Está utilizando una pila, y lo primero que pongo en la pila es la raíz. ¿Ok? Ahora, mientras la pila no esté vacía, saco un elemento de la pila, el que está en el tope, y si ese elemento no es none, entonces imprimo su valor, que significa recorrerlo, y luego hago un push en la pila, primero el de la derecha, luego el de la izquierda. Obviamente, ¿por qué primero el de la derecha y luego el de la izquierda? Porque el siguiente elemento que va a salir es el último elemento que yo pongo en la pila. Por eso, como yo quiero que el primer elemento que salga luego sea el elemento por la izquierda, lo pongo al último. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba. Voy a tener que... ya, voy a ejecutar este código para crear la pila. Ok. Y ahora vamos a esta función de árbol. Y voy a crear un árbol. Ok, algún árbol. Y al hacer el preorden, entonces ahora tenemos nuestra versión iterativa del método de preorden. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está ahí? Sí, profe, ¿esto es más eficiente que el preorden normal? Ya, buena pregunta. En términos de la cantidad de veces que uno accede a los nodos del árbol, no es más eficiente. ¿Ya? O sea, el método original accede a todos los elementos del árbol a través de ese método, pero recursivamente. Y este hace lo mismo, o sea, accede a todos los elementos del árbol, pero de manera iterativa. ¿Ya? Por lo tanto no, tomando en cuenta ese criterio, no es más eficiente. ¿Sí? Ahora, hay una cosa que sí ya a nivel implementación uno conoce, y es que un método recursivo, ¿sí? Un método recursivo, cada vez que uno hace una llamada a una función, ¿sí? Se genera una secuencia de código que hace copia de parámetros, que hace creación de nuevas entradas en la tabla de programas. O sea, hay muchas más cosas que se tienen en cuenta al momento de llamar a una función recursiva. ¿Ok? Entonces, en términos de programación, si uno tuviera un árbol muy grande, ¿ya? Probablemente el método recursivo sea un poco más lento porque tiene que realizar mucho más trabajo al momento de llamar funciones que hacer este otro método que es iterativo. Que tengan en cuenta también que las operaciones que estamos llevando a cabo en una pila, que son push y pop, push, pop y isEmpty, todas son de complejidad o de 1 constante. ¿Sí? Todas son de complejidad o de 1 constante. Por lo tanto, realizar esas operaciones es de muy poco costo. ¿Ya? Si uno pusiera, como les digo, a funcionar este método preorden iterativo con el método preorden recursivo sobre un árbol muy grande, veríamos alguna diferencia en donde el método iterativo es un poco más rápido que el método recursivo. ¿Ya? Entiendo, gracias. Ok. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente estructura de datos.
Así como tenemos la estructura de dato pila, que tiene un funcionamiento muy especial. El funcionamiento especial de la pila es, recuerden, por el lugar por donde ingresan o se insertan los elementos, por ese mismo lugar salen. ¿Ok? Así también tenemos una estructura de datos que se llama una cola. En donde una cola es, obviamente, cómo funciona una cola en la vida real, ¿no? El ingreso de los elementos es por un extremo, ¿sí? Y al momento de sacar elementos, siempre sale el primero que llegó. ¿Sí? Es como funciona una cola en un banco, por ejemplo, y es como funciona una cola en un supermercado, ¿cierto? O sea, el primero que llega a la cola siempre va a ser el primero en ser atendido. ¿Ok? Eso significa que, a diferencia de una pila, la cola se comporta más o menos de esta forma. ¿Sí? Los elementos siempre se insertan por un extremo. ¿Ok? Los elementos siempre se insertan por un extremo. Y al momento de sacar elementos de la cola, los elementos que salen primero de la cola son los del otro extremo, el extremo opuesto a donde se insertan, ¿cierto? Entonces los elementos se insertan por un lado y salen por el otro. ¿Ok? Teóricamente, esa es toda la teoría de una cola, o sea, es cómo funciona una cola. ¿Sí? Los elementos se insertan por un extremo y los elementos al sacarse salen por el otro. ¿Ok? Una cola entonces tiene tres operaciones, al igual que una pila. Tiene la operación de encolar, ¿sí? Encolar. En el inglés se llama encabue, ¿okay? Pero le ponemos enc más por una cuestión de facilitar los nombres de las funciones. ¿Sí? Enc es encolar y dec es desencolar. ¿Sí? Encolar significa insertar un elemento al final de la cola y desencolar significa sacar un elemento del inicio de la cola. ¿Okay? Y también existe un método que se llama isEmpty, que simplemente sirve para verificar si la cola tiene o no tiene elementos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo implementamos de nuevo esta estructura de datos utilizando las tres versiones que también vimos en Python. La primera es utilizando una lista de Python. Y si utilizamos una lista de Python, entonces fíjense que lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? A diferencia de cómo lo hemos graficado aquí, ¿ok? A diferencia de cómo lo hemos graficado aquí, lo que vamos a hacer nosotros es, si tengo una lista de Python, ¿ok? Si tengo una lista de Python, las inserciones se van a hacer aquí, ¿ok? Al inicio, y esto va a ser como enc, ¿sí? Y el dec se va a hacer por el otro extremo. ¿Ok? Entonces, en nuestra lista de Python, fíjense que encolar significa hacer un insert en la lista en la posición 0. ¿De acuerdo? Hacer un insert en la lista en la posición 0, o sea, insertar un elemento al inicio de una lista de Python. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer dec, lo que vamos a hacer es sacar el último elemento de la lista de Python. Ya habíamos visto en pilas que eso se hacía mediante un método de las listas que se llama pop. ¿Ok? Y isEmpty será simplemente saber si la lista tiene o no tiene elementos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que es muy simple en realidad implementar una cola utilizando una lista de Python. ¿Okay? Vamos a correr esto. Y fíjense lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Estamos encolando el 72, el 36, luego estamos haciendo un desencolar. ¿Qué elemento saldrá en este desencolar? Va a salir el 72, porque fue el primero que ingresó. Luego encolamos el 20, luego desencolamos dos elementos, que en este caso serían el 36 y el 20, y por último encolamos el 61, que sería el último elemento. ¿Ok? Entonces esto funciona como una cola comúnmente como las conocemos en todo lado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la implementación de la cola con las listas de Python? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces pasamos a nuestra segunda implementación. Esta segunda implementación usa un arreglo. ¿Ya? Esta segunda implementación usa un arreglo. Ok. Entonces, en un arreglo, miren, acá hay un truco que nosotros vamos a emplear para poder utilizar un arreglo como cola. Nosotros sabemos que un arreglo, una vez que se crea, no puede cambiar de tamaño.
¿cierto? O sea, yo creo un arreglo con una determinada capacidad, ¿ok? A esa capacidad yo le voy a llamar max n, ¿sí? Que es como el máximo número de elementos que puede almacenar ese arreglo, ¿ok? Por lo tanto, las posiciones de este arreglo van a ir desde 0 hasta max n-1, ¿cierto? ¿Sí? Hasta max n-1, ¿ok? ¿Ok? Entonces, entonces, yo lo que quiero, ¿sí? Yo lo que quiero es poder utilizar este arreglo como cola, ¿de acuerdo? Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente, miren, supongamos que, ¿sí? Supongamos que al inicio, ¿ok? Al inicio yo empiezo a introducir elementos en esta cola, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner por acá el número 3, 5 y 7, ¿ya? Supongamos que tenemos esos 3 elementos inicialmente. Si yo quiero que esto sea una cola, entonces, fíjense que tengo que mantener, para poder insertar elementos a la cola, tengo que mantener una referencia a algún lugar en donde puede ocurrir la siguiente inserción. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, de manera que cuando yo haga enc, que es encolar, entonces yo encolo en esa posición. Yo puedo encolar un elemento en esta posición y obviamente ese índice yo lo voy a correr una posición a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque acabo de insertar un elemento. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos ver claramente. O sea, podemos ver claramente cómo podría funcionar un encolar en un arreglo. El problema es con el desencolar. ¿Sí? El problema es con el desencolar. Porque fíjense que al hacer desencolar, el elemento que va a salir es el que está al inicio. O sea, va a ser este, el 3. ¿Sí? Este elemento 3 es el que tendría que salir. ¿Ok? La pregunta es, si ese elemento sale, ¿cómo hago con el resto de elementos? El resto de elementos va a quedar en su posición original y obviamente va a quedar como un hueco. ¿Sí? Va a quedar como un hueco en la posición en donde salió el número 3. ¿Sí? Una opción podría ser que yo corra todos los elementos que están a la derecha una posición a la izquierda, de manera que siga preservando la naturaleza de una cola. ¿Sí? Sin embargo, eso sería muy costoso. O sea, por cada elemento que yo saque, tendría que tomar todos los elementos que están a la derecha y moverlos una posición a la izquierda. ¿Sí? Eso sería lineal en la complejidad con respecto al número de elementos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, ¿okay? Lo que vamos a hacer para lidiar con este problema es lo siguiente. Cuando yo hago un desencolar, ¿sí? Cuando yo hago un desencolar, simplemente voy a asumir como que ahí dejé un espacio en blanco. ¿Sí? Y entonces necesito otro puntero o otro índice que me indique cuál es el actual elemento cabeza de la cola. ¿Sí? ¿Cuál es el actual elemento cabeza de la cola? ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer un desencolar, voy a sacar ese elemento, el que está siendo apuntado por ese contador. ¿Ok? Ahora ustedes se preguntarán, lo único que estamos haciendo es como que los elementos de la cola están corriéndose en el arreglo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo llego al límite del arreglo? ¿Ok? Lo que podría suceder es esto, ¿no? Vamos a poner una cola más chica. ¿Ya? Vamos a poner una cola más chica de 3 elementos, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que yo hago ciertas operaciones de encolar, encolo un 2, encolo un 3, luego desencolo el 2, luego cuando encolo otro elemento, encolo el 4 aquí, ¿sí? Y fíjense qué pasaría ahí si yo quiero encolar un nuevo elemento. ¿Sí? Si yo quiero encolar un nuevo elemento, ya no tengo espacio hacia la derecha. Pero donde sí tengo espacio es en la izquierda, porque obviamente salieron elementos después del desencolar. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar un truco en donde yo puedo saber que la siguiente posición disponible después de max n-1, en lugar de ser max n, que sería la posición siguiente, ese max n lo puedo transformar a un 0. ¿Por qué un 0? Porque dense cuenta que 0 es la posición en donde está el espacio en blanco. ¿Sí? ¿Cómo logro eso? Eso lo logro aplicando una operación de módulo. ¿Qué pasa si a este índice y, por ejemplo, yo le aplico la operación de módulo con max n? ¿Sí? Fíjense que el residuo de max n dividido entre max n es 0. Por lo tanto, ese residuo es la posición original que está aquí.
Y eso cumple para, en realidad eso cumple para cualquier, eso cumple para cualquier posición más allá de max n. Si yo tengo max n más 1, por ejemplo, si yo le aplico módulo max n, la posición que tengo es 1, es decir, la siguiente a continuación. Entonces, fíjense que con la operación de módulo, lo que estoy haciendo es haciendo que el arreglo funcione casi como una lista circular. ¿Ok? Como una lista circular. ¿Ok? Ese va a ser entonces el mecanismo que vamos a utilizar para poder implementar una cola en un arreglo, de NumPy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de pasar al código? Profe, ¿podría repetir lo último? Sí, sí, miren. Voy a hacer esto, ¿ya? Fíjense que yo lo que quiero es tener la posibilidad de que cuando yo me haya pasado de la capacidad de la lista, del arreglo, ¿sí? O sea, el límite es este, ¿ya? Voy a marcarlo en rojo. El límite es este, ¿cierto? Porque hasta ahí llega el arreglo, nada más, ¿ya? Sin embargo, yo quiero tener la posibilidad de que si yo quiero encolar algún elemento, voy a simular como que cuando yo quiero encolar un elemento más allá del límite, en realidad esta posición hace referencia a esta. Y la siguiente posición, que es esta, va a hacer referencia a la siguiente, que es esta. Y así. O sea, fíjense que es como que uno tuviera como un arreglo que es un círculo, ¿no? Y una vez que uno llegó al límite, la siguiente posición quiero que sea la primera de nuevo, y la siguiente la segunda, y la siguiente, y así, ¿ok? Entonces, eso se logra, ¿sí? Eso se logra haciendo operaciones en módulo el número de elementos. Por ejemplo, miren, voy a marcar por acá las posiciones del arreglo original. ¿Sí? Voy a marcar por acá las posiciones del arreglo original. Test 0, 1 y 3. ¿Ok? Perdón, y 2, ¿no? 2. Ya, eh, tengamos en cuenta que max n para este ejemplo es 3. ¿Ok? ¿Cierto? Porque tengo 1, 2, 3 elementos. Max n es 3. ¿Sí? Con las posiciones 0, 1, 2 no hay problema, porque sé que están dentro del límite de max n. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero insertar un nuevo elemento en la siguiente posición disponible, que debería ser la 3, ¿cierto? ¿Sí? La 3. Cuando yo llego a una posición 3 y me doy cuenta que es mayor o igual que max n, para saber qué posición del arreglo que le corresponde, si es que esto fuera circular, es simplemente aplicar una operación de módulo con max n. La operación de módulo es el residuo. O sea, ¿cuál es el residuo de dividir 3 entre 3? Como 3 entre 3 es una división entera, el residuo va a ser 0. Fíjense que la posición 3 simulada en realidad es la posición 0 de la regla. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el 4. Si yo quiero colocar un elemento en la posición simulada 4, lo que voy a hacer es módulo max n y pregunto, ¿cuál es el residuo de dividir 4 entre 3? El cociente es 3 y el residuo es 1. Fíjense que estamos haciendo como una secuencia circular, ¿no? 0, 1, 2, luego 0, 1, 2 y así, ¿no? Va a continuar esa secuencia 0, 1, 2 hasta el final. ¿Ok? Ok, eso entonces lo vamos a utilizar esto para poder mantener siempre nuestras fronteras de la cola, de manera que cuando ya sea un momento de pasarse, lo único que voy a hacer es simplemente asignarle la posición del módulo como referencia. ¿Ok? Vamos a ver la implementación, ya nos vamos a dar cuenta en la implementación qué cosa es lo que estamos haciendo con esta referencia. Miren, nuestra cola implementada como un arreglo va a ser un arreglo de NumPy de un cierto tamaño inicial, que es max n, ¿ok? Y luego voy a almacenar dos cosas. Voy a almacenar la cantidad de elementos que tiene la cola en una variable n, y voy a almacenar la cabeza de la cola, que es el índice del lugar en donde está empezando la cola en algún momento. ¿Sí? Inicialmente 0 porque obviamente no hay nada en la cola y es el único elemento disponible. ¿Sí? ¿Cómo hago para encolar un elemento? ¿Sí? Si yo
si el puntero cabeza está en la primera ubicación disponible donde yo puedo poner un elemento, ¿sí? Significa que al encolar yo quiero poner un elemento en la cabeza, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿ok? Fíjense, para encolar un elemento, ¿sí? Para encolar un elemento, lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, voy a encolar un elemento en la última posición disponible, empezando desde la cabeza. Esa posición será cabeza más cantidad de elementos, pero como este número se puede pasar del borde del arreglo, a este número le aplico módulo la longitud de elementos que existen en el arreglo. Perdón, sí, en el arreglo. ¿Ok? Entonces, fíjense, simplemente estamos aplicando la operación de módulo para asegurarme que la ubicación que yo tengo aquí es una ubicación válida dentro del arreglo. ¿Ok? Entonces, pondré en esa posición el elemento X. ¿De acuerdo? Y lo único que tengo que hacer es añadir en 1 la cantidad de elementos disponibles en la cola. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense que inicialmente, como cabeza y n son 0 ambos, ¿sí? El primer elemento se va a poner en la posición 0. El segundo elemento se va a poner en la posición 1 y así. ¿Cuándo comienza a funcionar el tema del módulo? El tema del módulo comienza a funcionar cuando yo ya la cantidad de elementos, o sea, empezando desde la cabeza, la cantidad de elementos ya se pasó del máximo n que yo puedo tener. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando yo desencolo? ¿Sí? Cuando yo desencolo, fíjense que en ambas operaciones hay funciones assert que obviamente me indican que la operación que voy a hacer es válida, ¿no? ¿Ok? Que la operación que voy a hacer es válida. En el caso del desencolar, simplemente tengo que asegurarme que hayan elementos, porque si no hay elementos yo no puedo desencolar nada. ¿Ok? Miren lo que vamos a hacer. Voy a sacar el elemento que esté en la cabeza, o sea, lo voy a guardar, ¿sí? Voy a guardar el elemento que esté en la cabeza, y luego simplemente la cabeza la voy a mover una posición a la derecha. Self cabeza igual self cabeza más 1. Pero, como al mover una posición a la derecha, yo podría pasarme del límite del arreglo, entonces le aplico el módulo de la cantidad de elementos. ¿Sí? Le aplico el módulo de la cantidad de elementos en el arreglo. ¿Okay? Eso garantiza que la cabeza, si es que está en la última posición y quiero agregarle un valor, esa cabeza pasó a ser 0 de nuevo. ¿Ok? Y además, tengo que decrementar la cantidad n de elementos porque obviamente saqué un elemento de la cola. ¿De acuerdo? Y bueno, y la función isEmpty es simple porque simplemente me dice si es que el número de elementos en la cola es 0 o no. ¿De acuerdo? Vamos a correr este bloque de código. Y, ok, tenemos ahí el resultado. ¿Sí? Que es el mismo comportamiento con el mismo número de operaciones que realizamos cuando hicimos la implementación con una lista enlazada. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Probablemente la implementación más fácil para nosotros ahora, incluso más fácil que esta que hemos visto, que tiene un poco de complejidad por el tema de poder mirar que es posible hacer este arreglo circular. Algo más simple es utilizar una lista enlazada, ¿no? Utilizo una lista enlazada simple, en donde ahora tengo un puntero al primer elemento y un puntero al último, y en donde al insertar, inserto al último, y al hacer desencolar, saco el primero. ¿Ok? Y son operaciones todas que ya conocemos nosotros en una lista enlazada. ¿Ok? Aquí pueden ver la implementación, es básicamente lo que ya nosotros hemos estado viendo en listas enlazadas. Encolar, ¿sí? Lo que hace es hacer una inserción en el último elemento, teniendo en cuenta los casos cuando no hay elementos y cuando sí hay elementos. ¿Sí? Y desencolar lo que hace es sacar el primer elemento de la lista. ¿Ok? ¿Cómo sé si una cola es vacía? Una cola es vacía si es que el puntero al primer elemento es none. Significa que no está apuntando a nada. ¿Ok?
Esto es probablemente más simple que lo que acabamos de ver anteriormente y funciona bastante bien también en la práctica. ¿Ok? No había corrido esto. Vamos a ver. Esto y luego esto. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la cola implementada como una lista enlazada. ¿Ok? Vamos a ver una aplicación sobre árboles de colas. ¿Ya? Además de utilizarse las colas para diferentes cosas que tienen que ver con organización por ejemplo, eventos en un sistema operativo y cosas por el estilo, algo interesante con las colas es que uno puede hacer un recorrido que no hemos visto hasta ahora en los árboles. Miren, supongamos que yo tengo un árbol binario. ¿Ya? Tengo un árbol binario. Voy a colocarle algunos números por aquí. Por ejemplo, cualquier número, ¿ya? 2, 3, 1, 6, 5, 7. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es utilizar la misma metodología de hacer un recorrido, como vimos con las pilas, pero ahora con una cola. ¿Ya? Imaginemos que tenemos una cola, ¿ok? Una cola de elementos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, voy a tomar un nodo, que es el nodo raíz en este caso, y lo voy a poner en la cola. 4. ¿Ok? Es el primer elemento de la cola. ¿Sí? Mientras la cola tenga elementos, voy a sacar un elemento de la cola, que sería en este caso este, ¿sí? Lo voy a sacar y voy a hacer algo con ese elemento. Por ejemplo, imprimirlo. ¿Ok? 4. Y ahora voy a tomar los hijos de ese nodo y los voy a insertar en la cola. Lo cual significa que voy a insertar al 2 y voy a insertar al 6. ¿De acuerdo? Como todavía hay elementos en la cola, voy a sacar el siguiente elemento de la cola, que sería este, y lo voy a imprimir. Significa que voy a imprimir ahora el 2. Cuando saqué el nodo 2, voy a insertar en la cola los hijos del nodo 2, o sea, 1 y 3. Fíjese que esos nodos como vienen o sea, dado el funcionamiento de la cola, van a ir aquí, ¿no? 1 y 3. ¿De acuerdo? El siguiente elemento que voy a sacar de la cola es 6. Y lo voy a imprimir. 6. Y como 6 tiene hijos, entonces pongo esos elementos hijos en la cola. 5 y 7. ¿Sí? El siguiente elemento que voy a sacar de la cola es el 1. Y el 1 lo imprimo por abajo. Aquí. Como 1 no tiene hijos, entonces no pongo nada. ¿Sí? Y voy a repetir eso. Dense cuenta que ninguno de los nodos que quedan tienen hijos, entonces voy a imprimir el resto. 3, 5 y 7. ¿Sí? Fíjense cómo quedó el orden de visita. 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7. ¿Me pueden decir qué tipo de recorrido estamos llevando a cabo en el árbol? ¿Sí? ¿Pueden darse cuenta cómo estamos recorriendo el árbol? Fíjense, 4, luego 2, 6, luego 1, 3, 5, 7, por niveles, ¿cierto? Por niveles, exactamente, ¿sí? Este tipo de recorrido se llama así, recorrido por niveles, o también se le suele llamar como recorrido en amplitud, ¿sí? Recorrido en amplitud porque uno empieza desde arriba y uno va recorriendo el árbol por niveles, por niveles, por niveles, por niveles. ¿Ok? Eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Fíjense, nuestra implementación de un recorrido por niveles. Tenemos un árbol binario. El recorrido por niveles empieza con creación de una cola. Encolamos la raíz. Mientras no sea vacío, desencolamos el elemento de la raíz y si no es none, entonces encolamos el elemento de la izquierda, encolamos el elemento de la derecha. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Y a punto niveles, y entonces va a salir el árbol recorrido por niveles.
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿No hay preguntas? Ok, no hay preguntas. Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a ver una tercera estructura de dato, ¿sí? Que es muy importante porque es una estructura de dato que tiene un comportamiento o una funcionalidad un poquito más compleja, pero a la vez también más interesante. Vamos a hablar de las colas de prioridad, ¿sí? De las colas de prioridad. Fíjense que en una cola normal, en una cola convencional, los elementos siempre ingresan a una misma posición. O sea, siempre ingresan a la posición final, en donde está el final de la cola, ¿sí? Sin embargo, se pueden haber dado cuenta de que, por ejemplo, hay situaciones en un banco, por ejemplo, incluso, en donde las colas pueden tener prioridades. Es decir, los elementos que se van a insertar no siempre se van a insertar al último de la cola, porque puede que esos elementos traigan una prioridad asignada que haga que su orden en la cola, después de ser insertado, sea distinto al final. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el caso de una emergencia médica, por ejemplo, ¿no? En donde de repente hay ciertos niveles de prioridad que hacen que un determinado paciente pueda pasar primero antes que otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos organizar ese tipo de estructura de datos? De manera que nos permita almacenar datos que traen una etiqueta de prioridad, ¿ok? Em, para hacer eso necesitamos una estructura de datos que nos permita hacer tres operaciones. Primero, hacer una inserción, ¿sí? En donde un elemento viene con una prioridad y yo quiero insertar ese elemento con su prioridad en la colección, ¿sí? Y ese método se va a llamar insert, ¿sí? También necesitamos un método que me permite extraer cuál es el elemento con la máxima prioridad, porque obviamente el elemento con la máxima prioridad es el que tiene que ser atendido primero, ¿sí? Y entonces el método se va a llamar extract max, que es extraer el máximo elemento de máxima prioridad. Y por último, la clásica función que me permite saber si una cola está vacía o no, ¿sí? Miremos, miremos algunas alternativas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo utilizar una lista, ¿sí? Una lista desordenada de elementos para almacenar una cola de prioridad, ¿sí? En una lista desordenada, ¿ok? En una lista desordenada, yo lo que voy a hacer es em, agregar los elementos, ¿sí? Agregar los elementos eh, por ejemplo, por el inicio, ¿sí? Agregar los elementos por el inicio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto, ¿sí? Supongamos que tengo una lista, entonces, ¿ok? ¿Sí? Pensemos un poco. Cada elemento tiene una prioridad asignada, ¿sí? P0, P1, P2, P3, ¿sí? Y si yo quiero insertar un nuevo elemento, ¿sí? Si yo quiero insertar un nuevo elemento, entonces para mí va a ser fácil, como la lista está desordenada, para mí es fácil insertar ese elemento, por ejemplo, al inicio. Pregunta, ¿cuánto de complejidad tiene insertar un elemento al inicio de una lista? ¿Me pueden decir? Es tiempo constante, ¿cierto? ¿Sí? Insertar un elemento al inicio de una lista es tiempo constante, ¿sí? Llevo a cabo un par de operaciones y ya tengo insertado un elemento al inicio de la lista. Vamos a hacer ahora un análisis acerca del extract max, ¿sí? Fíjense, como la lista está desordenada, ¿qué tendría que hacer yo para encontrar el elemento que tiene la máxima prioridad? ¿Me pueden decir, por favor? Ver el máximo de X. Ya, pero ¿qué tendría que hacer en la lista? ¿Qué tendría que hacer en la lista
encontrar el elemento con la máxima prioridad? Buscarlo, ¿cierto? O sea, como la lista está desordenada en prioridades, yo no sé cuál es el nodo que tiene la máxima prioridad. Entonces, lo único que me queda es recorrer toda la lista buscando cuál es el elemento que tiene la máxima prioridad para sacarlo. Fíjense que eso significa recorrer todos los elementos de la lista, lo cual obviamente nos lleva un tiempo O de n. O sea, extraer el máximo elemento de una lista es O de n. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la implementación inicial que tenemos aquí, miren. Una cola de prioridad que utiliza una lista cualquiera. Las inserciones las hacemos al inicio, ¿sí? Y el extract max lo hacemos recorriendo la lista y encontrando cuál es el elemento que tiene la máxima prioridad y eliminando ese elemento solamente. ¿Sí? Vamos a correr esto. ¿Ok? Y por ejemplo, en esta cola de prioridad, fíjense, ¿sí? Estoy ingresando los elementos 45, 12, 30, luego extraigo el máximo, que debería ser 45, luego inserto el 20 y luego extraigo el máximo, que debería ser el 30. ¿Sí? Entonces, fíjense que dado que el método de extraer el máximo busca el máximo todo el tiempo, eso me garantiza que estoy extrayendo la información correcta en cada una de las operaciones. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien, pensemos en una alternativa. El problema con la lista desordenada era justamente que la lista está desordenada. Por lo tanto, al estar desordenada, buscar un elemento de un determinado valor, eso toma una complejidad O de n. ¿Sí? Esto era con lista desordenada. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué pasa con una lista ordenada. ¿Ok? Con una lista ordenada. Fíjense, si yo tengo una lista, pero esta vez la lista está ordenada por valor, ¿sí? Significa entonces que P0, P1, P2 y P3, significa que P0 es menor o igual a P1, menor o igual a P2 y así, ¿no? Hay una relación de orden ahora, ¿sí? Los elementos no están desordenados, están ordenados. Pregunta, ¿cuánto me toma insertar un elemento en complejidad? ¿Y cuánto me toma extract max? ¿Me pueden decir, por favor? De hecho, voy a hacer acá un cambio porque es más fácil que las prioridades estén ordenadas de manera decreciente, ¿ya? Entonces, en realidad aquí va a ser P0 mayor o igual a P1, mayor o igual a P2, mayor o igual a P3. ¿Sí? Pregunta, si yo quiero insertar un elemento en una lista ordenada, obviamente tengo que buscar la posición correcta donde ordenarlo. Y el peor caso es el caso en donde yo tenga que insertar el elemento al final, o sea, tenga que recorrer toda la lista para insertarlo al final. ¿Cierto? Entonces nos comenta en el chat justamente Nicolás, la complejidad de insertar sería O de n, pero a cambio, la complejidad de extraer el máximo, que es el primer elemento siempre, sería O de 1. ¿De acuerdo? Fíjense que el hecho de tenerla desordenada o de tenerla ordenada da lo mismo. ¿Sí? Igual tenemos una operación que es muy costosa, que es O de n, igual tenemos una operación que es menos costosa, que es O de 1. ¿Sí? Pues vamos a ver esa implementación que está aquí justamente. ¿Sí? Es una implementación en donde estamos haciendo eso. Cada vez que insertamos, buscamos la posición en donde se tiene que insertar en orden y insertamos. Y cuando extraemos, simplemente hacemos la extracción del primer elemento. ¿Sí? ¿Okay? Y esto funciona igual que la implementación anterior. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que podemos hacerlo mejor. ¿Sí? Podemos hacerlo mejor. Y vamos a estudiar una estructura de datos que se llama o se le conoce como heap. ¿Ya? Esta estructura de datos heap
es un árbol binario, ¿ya? Es un árbol binario. Pero es un árbol binario que tiene la siguiente particularidad. Miren, cuando yo voy a insertar elementos en este árbol binario siempre se va a ir llenando por niveles. O sea, el primer elemento va a ser la raíz. Si, por ejemplo, yo inserto un elemento, ese elemento se va a insertar como hijo izquierdo de la raíz. Si yo inserto un segundo elemento, o un tercer elemento, ese elemento va a ir aquí. O sea, los elementos siempre se insertan por niveles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente elemento a insertar si es que yo quiero insertar un elemento? Sería el hijo izquierdo de este nodo. Si yo quiero insertar otro, ¿dónde iría? Iría aquí. Si yo quiero insertar otro, ¿dónde iría? Aquí. Si quiero insertar otro, ¿dónde iría? Aquí. Y así. ¿Ok? Entonces voy a ir siempre insertando los elementos, ¿sí? Por niveles y de izquierda a derecha. ¿Sí? Por niveles y de izquierda a derecha. ¿Ok? Ahora, voy a hacer algo aquí, ¿sí? Voy a hacer algo aquí para fijarnos. Vamos a colocarle un número de orden a cada nodo, según cómo los hemos ido insertando, ¿ya? Por ejemplo, este nodo va a ser el 0, este nodo va a ser el 1, este nodo va a ser el 2, el nodo de aquí va a ser el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 7 y este es el 8. ¿De acuerdo? Estoy poniéndole a cada nodo un número de orden dependiendo de cómo se insertaron. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora nos damos cuenta de una cosa. Miren, ¿podrían ustedes visualizar en esa estructura? Si yo tengo un nodo, ¿sí? Si yo tengo un nodo con una posición I, ¿me pueden decir cuáles son las posiciones de sus hijos en función de I? Por ejemplo, el nodo 0 tiene como hijos 1 y 2. ¿Sí? El nodo 1 tiene como hijos 3 y 4. El nodo 2 tiene como hijos 5 y 6. ¿Sí? El nodo 3 tiene como hijos 7 y 8. ¿Me pueden decir, si yo tengo un nodo con un cierto número de orden, qué posiciones tienen sus hijos? En el apunte está como J, ya lo voy a poner como J. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Miren, si yo tengo, ¿sí? Sería como 2J más 1 y 2J más 2. Ok, perfecto. 2J más 1 y 2J más 2. ¿Ok? Siempre que yo tengo un nodo J, por ejemplo, miren, este nodo 3, ¿sí? El nodo 3 tiene como hijos 2 por 3 más 1, 7, y 2 por 3 más 2, 8. Y siempre se va a cumplir esta propiedad. ¿Ok? Siempre se va a cumplir esta propiedad. De hecho, también hay la propiedad opuesta. ¿Qué pasa si yo tengo un nodo J? La pregunta es, ¿cuál es la posición de su nodo padre? ¿Sí? ¿Cuál es la posición de su nodo padre? La posición de su nodo padre, fíjense, siempre va a ser J menos 1 sobre 2. ¿Sí? J menos 1 sobre 2. De hecho, esto es división entera, ¿no? Pero eso se denota así en la práctica, ¿no? Miren, el nodo 5, por ejemplo. El nodo 5, 5 menos 1, 4. Entre 2, 2. Ahí está su padre, 2. El nodo 6, por ejemplo. 6 menos 1, 5. Entre 2, 2. División entera, 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos encontrar una relación entre nodos hijos y nodos padres, ¿sí? Y además, dense cuenta que este árbol, como crece siempre por niveles, fíjense que es casi una representación de un arreglo. O sea, finalmente esto
¿sí? Finalmente esto yo lo puedo representar como un arreglo, ¿sí? Como un arreglo en donde tengo las posiciones 2, 3, 4, 5, 6 y así, 7 en adelante. ¿Ok? Y en cada una de las posiciones van a ir los nodos del árbol, ¿no? Por ejemplo, este elemento va acá, el 1 va acá, el 2 va acá, y yo puedo saber quién es hijo de quién y quién es padre de quién simplemente por utilizar las relaciones de sus posiciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es un heap, ¿sí? Eso es un heap y lo vamos a representar nosotros como un arreglo, ¿ok? Como un arreglo en donde saber quién es hijo de quién y saber quién es padre de quién, lo vamos a saber simplemente ejecutando estas reglas de las posiciones y no tenemos que almacenar los elementos como un árbol en sí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿sí? Fíjense. En este nodo, perdón, en esta estructura, ¿sí? En esta estructura, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer que se cumpla, ¿sí? Voy a hacer que se cumpla una regla, ¿ok? Voy a hacer que se cumpla una regla, ¿de acuerdo? La regla que quiero que se cumpla es que en un nodo, ¿sí? En un nodo, siempre va a haber un elemento cuya prioridad es mayor que la prioridad de sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo un valor K, ¿sí? Y aquí yo tengo un valor L y M, entonces yo siempre quiero garantizar que K es mayor que L y K es mayor que M. ¿Sí? Y K es mayor que M. Para cualquier nodo del árbol. ¿De acuerdo? Entonces, para cualquier nodo del árbol, el elemento con la máxima prioridad siempre va a estar aquí en la raíz. ¿Sí? El elemento con la máxima prioridad siempre va a estar en la raíz. ¿De acuerdo? De tal forma que cuando yo quiera hacer la extracción de un nodo con la máxima prioridad, yo sé que se encuentra en la raíz. ¿Sí? Yo sé que se encuentra en la raíz. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a discutir un poco cómo llevamos a cabo una operación de insertar en una estructura que tiene ese tipo, ¿no? En una estructura que tiene ese tipo. Voy a colocar por acá la representación de árbol, pero finalmente luego vemos cómo esto se pasa a una representación de arreglo. ¿Ok? Miren, habíamos dicho, ¿sí? Habíamos dicho que si yo quiero insertar un elemento en un heap, la inserción siempre tiene que hacerse en la primera posición disponible llenándolo por niveles, ¿cierto? Entonces, imaginemos que acá yo inserto un elemento con una prioridad X. ¿Sí? Con una prioridad X. Como yo deseo que después de insertar este elemento, el heap sigue teniendo la propiedad de que cada nodo tiene una propiedad que es mayor a la de sus hijos, lo que voy a tener que hacer es aplicar una operación en donde este nodo probablemente lo voy a tener que ir subiendo en los niveles del árbol de manera que esté en una posición que haga que el heap tenga su propiedad completa. ¿Sí? A esa operación le voy a llamar trepar. ¿Y por qué trepar? Porque, por ejemplo, ¿sí? Y les voy a poner mejor con un ejemplo práctico, ¿ya? Supongamos que aquí yo tengo el valor 10, aquí tengo el valor 5, y el elemento que ingresé tiene el valor 20. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que en el nodo 5 se está rompiendo la propiedad de que ese nodo tenga una prioridad mayor al hijo. ¿Sí? Entonces, trepar, ¿qué significa? Trepar significa que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a intercambiar las prioridades entre estos dos nodos, de manera que ahora, después de hacer el intercambio, ¿sí? El nuevo elemento tiene 20 aquí y el otro elemento tiene 5 aquí. Y fíjense que el último elemento que yo moví, que es este 20, de nuevo tengo que hacerlo trepar con su padre. O sea, de nuevo tengo que comparar, ¿sí? Con el padre. Y aquí nos damos cuenta que de nuevo el 20 es mayor que el 10, entonces hago que 20 esté aquí
y 10 esté aquí. ¿Sí? A esta operación se le llama trepar. Inserto un elemento en la primera posición disponible y luego lo que hago es comparar la clave con el padre. Si la clave del padre es menor, intercambio. Y sigo haciendo este proceso hasta que llegue a un nivel en donde ya, obviamente, el padre no tiene una clave mayor, una clave menor, o hasta que haya llegado a la raíz. ¿Sí? A ese método o a esa funcionalidad se le llama trepar. ¿De acuerdo? Trepar. ¿Sí? Entonces, cuando inserto un elemento, lo inserto en la primera posición disponible y luego aplico trepar para que ese elemento se ubique en una posición en donde su prioridad sea la correcta. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Brevemente les explico cómo se hace la otra operación, que es la operación de extraer el máximo. ¿Ya? Miren, tenemos de nuevo un heap, así de esta forma. ¿Ok? Fíjense ustedes que extraer el máximo significa tomar el elemento que está en la raíz y sacarlo, ¿cierto? Sin embargo, estamos hablando de sacar la raíz. Obviamente ahí yo no puedo hacer desaparecer esa raíz simplemente sin que se modifique la estructura del árbol, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es lo siguiente, miren. Se saca el valor de la raíz, ¿sí? Se saca el valor de la raíz y se reemplaza. Fíjense que la estructura del árbol tiene que permanecer intacta. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el último elemento disponible dentro del heap, que sería este, y lo voy a reemplazar arriba. ¿Ok? Significa que mi árbol, después de hacer esta operación, quedará así. El nodo verde por acá, ¿sí? Y por acá, este hijo, y por acá solo un hijo, ¿sí? Porque fíjense que el elemento que estaba antes aquí, como último elemento, pasó arriba. Una vez que hicimos esa operación, puede suceder que el elemento que tiene esa nueva raíz no cumpla con la condición de que sea una prioridad mayor a los elementos que están aquí, en sus hijos. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una operación que se llama hundir. A diferencia de nuestra operación trepar, que le llevamos arriba, ahora hacemos una operación de hundir. ¿Qué significa la operación de hundir? La operación de hundir significa este elemento, X, lo voy a reemplazar con el hijo que tenga la máxima prioridad. ¿Sí? Este elemento lo voy a reemplazar con el hijo que tenga la máxima prioridad. Por ejemplo, vamos a suponer que es este. Entonces lo reemplazo. ¿Sí? Hago un intercambio con el que tiene la máxima prioridad. Luego de hacer eso, X va a estar en esta posición. ¿Qué tengo que hacer? De nuevo, reemplazarlo con el elemento que tenga la máxima prioridad. ¿Sí? Si algún hijo no tiene una máxima prioridad, obviamente quedará en esa posición porque ya quedó listo. ¿Sí? Pero si no, ese elemento va a ir yéndose hacia abajo hasta que quede en una posición en donde preserva todas las propiedades de nuestra estructura. ¿Ok? Entonces fíjense, para insertar, ¿sí? Inserto un elemento en la posición primera disponible y luego trepo en las claves hasta que cumpla la condición. Para extraer, saco el elemento de la raíz y lo reemplazo por el último elemento disponible dentro del heap. Y luego lo que tengo que hacer es hundir esa clave hasta que cumpla con todas las propiedades de la estructura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, a mí no me quedó claro. Solo la raíz cumple que a la derecha, o sea, eso de que cada vez menor a L y cada vez menor a M, Eso cumple para todos los nodos del árbol. ¿Sí? O sea, pero, todo nodo del árbol siempre tiene mayor prioridad que sus dos hijos. pero entonces en ese caso, si sacamos la raíz, ¿no sería conveniente solo poner o sea, verificar que L es libre? ¿Perdón? O sea, si saco la raíz,
Sí o Ajá. sí uno de los dos elementos de abajo va a reemplazar a la raíz, ¿o no? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, fíjate que igual tú tendrías que comparar, por ejemplo, el máximo elemento de los hijos, ¿cierto? El máximo elemento de los hijos y lo tendrías que subir. Claro, Y de los luego, primeros dos. y luego tendrías que hacer exactamente lo mismo para el resto de elementos. O sea, igual tienes que hacer la comparación Ah, hacia abajo. Entonces, eso mismo, fíjate que lo mismo se está haciendo llevando el último elemento a la raíz, obviamente desapareciendo un elemento, porque al hacer stacks max reduces en uno la cantidad de elementos del arreglo y reordenando todo a través del claro. método undir. O sea, se está haciendo exactamente lo mismo. Ya, ya. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? O sea, lo que tú dices es cierto y es correcto, pero fíjate que exactamente eso es lo que está haciendo el método hundir, porque estás escogiendo un elemento que tiene una prioridad muy baja abajo, lo estás subiendo, y luego al hacer las comparaciones, las claves mayores comienzan a subir, y más bien el elemento que pusiste empieza a bajar. ¿Sí? Claro, claro. Gracias. Ujú. ¿Ok? Ok. Ok, bien. Si no hay más preguntas, nos vamos a quedar ahí y la siguiente clase vamos a hablar acerca de las implementaciones. Básicamente la implementación es ya la forma como se programa estas operaciones de trepar y de hundir, haciendo uso de esta nomenclatura de índices, hijos y padres que hemos visto en la práctica, ¿ok? Pero básicamente es muy simple. De hecho, ustedes podrían ir viendo el código, al tiro se van a dar cuenta cómo va funcionando las cosas del código para hacer el trepar y el hundir, que son operaciones simples. ¿Ok? También se pueden dar cuenta que como esto es un árbol binario de hecho no completo, pero es un árbol binario bien distribuido, todas las operaciones trepar y hundir tienen complejidad logarítmica porque es simplemente hacer un camino desde algún nodo externo hacia la raíz. ¿Ok? Eso. Entonces nos vamos a quedar ahí y la siguiente clase vemos una cosita más nomás de cómo utilizar un heap para ordenar qué es lo que nos estaría quedando pendiente. ¿Ok? Bien, muchas gracias por venir a la clase, espero que estén bien y les deseo un buen fin de semana. ¿Ok? Nos estamos Profe, viendo. Sí, Felipe, dime. ¿le puedo hacer una pregunta fuera de las clases, como fuera de la materia? Sí, sí, por supuesto. Sí, por favor, los que ya no tengan preguntas o ya estemos listos, gracias. Nos vemos el siguiente martes. ¿Ok? Ya. Resulta que bien, cuando hice la tarea 3 Ujú, me llamó la atención la implementación, porque me pareció que era tremendamente ineficiente, más que nada. ujú, Como recorrer todos los números para la cantidad de aire, como encontré que era... eh, entonces me propuse como desafío encontrar una forma más eficiente que no requiriera hacer ese recorrido completo. ujú, Em, pero resulta que me encontré con un desafío que no logro resolver. No sé si habrá alguna forma, algún consejo que me pueda dar. ujú, Que estoy intentando comparar dos variables. En este caso, ujú, necesito que siga avanzando mientras ambas son menores, básicamente. ujú, Un elemento tiene dos propiedades, tengo una lista ordenada de algún tipo, tengo que ir recorriendo esa lista y ir asegurándome de que en cada paso ambas variables son menores que las que estoy comparando al final. ujú, Ninguna de las dos puede ser mayor. ujú. ¿Hay alguna forma más eficiente de hacer eso? Porque si voy recorriendo, si pongo un for y hago las dos comparaciones, al final estoy gastando una cantidad enorme de recursos para cuando llego al final. Como usted dijo, al final, si es que el elemento que tengo que insertar es el último elemento, eh, es ODN, excepto Ujú. que es ODN dos veces, básicamente. Claro, claro. Em, a ver, por lo que estoy entendiendo, me suena bastante a que tú tienes alguna forma de orden, ¿cierto? Eso es lo que estaba intentando, por supuesto. ¿Sí? Ya. Entonces, si tú tienes alguna forma en la que los datos están de alguna forma ordenados, entonces una estrategia parecida a lo que estamos viendo ahora, que es tener un tipo cola de prioridad en donde los elementos tienen una
característica de orden puede servir para que tú no tengas que hacer el recorrido completo si quieres sacar solo, por ejemplo, el mínimo o solo el máximo. ¿Sí? Ahora, si tú quieres encontrar un Ya. elemento en particular que no es ni mínimo Quiero ni encontrar máximo, dónde poner el elemento. Eso es lo que quiero encontrar de la manera más eficiente posible. Dónde eh, ponerlo o si es que se cumple una situación que es que básicamente la cantidad de aire es mayor, pero el tesoro es menor, ajá, elimino ese elemento y simplemente no lo ingreso. Entonces tengo que chequear esas dos cosas. ya, ya, ok, ok. ¿Y has pensado en alguna forma de mantener como dos conjuntos ordenados por cada cosa y eso te facilitaría hacer, no sé, una búsqueda binaria, por ejemplo? Lo he pensado, pero no encuentro una forma de hacerlo más eficiente que n cuadrado. Ya, Básicamente tengo que recorrer todos los ítems individualmente, eso ya es n. Y claro, luego estaría feliz con cualquier forma de búsqueda para cada uno de esos pasos que fuera menos de n cuadrado. Si lograra eso y lograra hacerlo en menos de n al cubo, yo consideraría que es más eficiente que recorrer individualmente la cantidad de aire, porque la cantidad de aire, al final, el algoritmo original es n por k, siendo ujú, k la cantidad de aire que tiene. ujú, Y k suele ser entre n cuadrado y n cubo, más o menos, claro, veces la cantidad de tesoros. Entonces, si es claro, que logro cualquier cosa menos que n cubo, yo estoy feliz y consideraré que cumplí mi objetivo de hacer un algoritmo más eficiente. claro, claro. Ahora, ambas condiciones tienen que cumplirse, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí Sí, yo lo que veo es lo siguiente, que tú tienes dos colecciones ordenadas, ¿cierto? Tienes dos colecciones ordenadas, una no sé, del primer ítem, otra del segundo ítem, pero la idea es que tú quieres mantener una condición que está ligada a ambas cosas. Entonces, buscar en una colección ordenada no te garantiza que estés buscando en la segunda, ¿cierto? Em, en este momento tengo una lista ordenada con tuplas. una lista Esa fue mi ordenada. primera idea. Claro, Y comparaba pero ambos elementos de la tupla en cada paso. Estaban ordenadas por la cantidad de aire. ordenadas por cantidad de aire. Bueno, y si quieres hacer una búsqueda mejor solamente utilizando eso, podrías armar un árbol binario de búsqueda, ¿no? En lugar de una lista. Eso puede ser, eso es lo que se me ocurre. Sí, o sea, un árbol binario de búsqueda en lugar de la lista, ordenada por aire, por cantidad de aire, y cuando haga la búsqueda ya no va a ser n, sino va a ser log n. Sí, quizá eso podría ser la diferencia. Sí, tendrías que Incluso probar, si el logaritmo de n, logaritmo cuadrado o logaritmo al cubo sigue siendo más eficiente que n, ¿cierto? sí, sí, cualquier potencia, o sea, si tú tienes tenemos un orden, ¿cierto? Log n siempre es mejor que n. Y de hecho se puede demostrar que log k de n para cualquier k siempre es menor que O de n. Eso es genial. Entonces puedo hacer cualquier cantidad de búsquedas, cualquier cantidad de ifs y de cosas, si es Ujú, que estoy haciendo log sí, n. sí, 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 Ya. sí. Eso, Gracias, profe. eso, pruébalo a ver y me cuentas cómo te va. Dale, sí. Ok, listo. Gracias. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Por si acaso. Ok, si no hay preguntas, entonces nos vemos. Chao, chao. Cuídense.